Si me confirman con un pulgarcito arriba, si todos estamos viendo, por favor. Ya, ok. A ver, muy buenas noches con todos. Nuevamente, el día de hoy vamos a ver la inteligencia artificial en la producción. Como ya mencionaron, he podido tener una trayectoria en diferentes departamentos con producción, calidad, procesos. Y pues justamente tenemos un amplio conocimiento en estas áreas. Ahora, apalancados en inteligencia artificial, queremos ofrecerles cómo esto se puede generar, optimizar, tomar decisiones de manera eficiente y efectiva. Obviamente para que en las organizaciones se pueda dar buenas decisiones, mejorando la productividad y un enfoque organizacional transversal, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver es dos capítulos, básicamente les he dividido en dos capítulos pequeños. Uno, me parece importante que todos conozcamos de dónde nace la inteligencia artificial, cuál es esta línea de tiempo, cuáles son sus precursores y obviamente tener un poquito de esta definición y categoría de la inteligencia artificial. Y el capítulo 2 que se desengloba en otros subcapítulos, que vamos a ver la eficiencia en la producción y toma de decisiones, un poquito lo que es, le voy a dar paso ahí justamente a Patricio para que vea todo lo que es la cadena de suministros y cuál es el enfoque, un forecast y el forecast que están haciendo también, y todo lo que conlleve al supply. Sí, básicamente ese va a ser nuestro inicio y pues espero que sea muy placentero para todos ustedes, ¿ya? Un poquito comentándoles en nuestra historia. ¿Cómo comienza todo? Pues todo comienza con Alan Turing. ¿Quién es Alan Turing? Pues básicamente es un precursor, un criptógrafo, quien crea una máquina que se llama Enigma. Esta máquina la crea en la Segunda Guerra Mundial y pues es pionero justamente porque él hace una decodificación del código nazi, ¿ya? Entonces, Alan Turing es un experimentado que mide el parecido de una máquina al de un ser humano. Entonces, a partir de ese comportamiento inteligente es que nace todas estas teorías. Entonces, él fue un precursor en esto. De hecho, incluso a lo largo de la historia, si vemos, él muere justamente envenenado con una manzana que la muerde. Por eso también nace desde ahí también el símbolo de Apple. Esto más o menos pasa en los años 40, 50. En el año 50, pues justamente él lanza un tema que es el test de Turing. Básicamente el test de Turing es lo que les mencionaba, es un experimento que mide el parecido de una máquina al del ser humano a partir de su comportamiento inteligente. Es decir, que este examen permite distinguir si es un interlocutor, sea una persona o un robot, ¿ya? Posteriormente a ello, tenemos en el 87 Martin Fishing y Oscar Fishing descubrieron pues quién debería ser los 12 atributos de los agentes inteligentes. Estos 12 atributos, como por ejemplo percepciones, tareas, aprendizajes, acciones, etcétera, son atributos que le comienzan a dar a una máquina para que pueda captar ideas y obviamente ser procesadas. En el 97 se genera el ordenador Deep Blue, esto por parte de IBM, ¿sí? Esto consigue ganar, pues, entonces, en ese momento, al campeón mundial de ajedrez, que es Garry Kasparov. Entonces, la máquina le logra ganar un campeón de ajedrez y ya comienza a tener estas indicaciones de justamente esta parte lógica de cómo hacer una serie de sucesos. En el 2000 se genera la supercomputadora Watson, también perteneciente a IBM, son precursores. Ellos marcaron un hito, dado que en un programa les ganó a dos personas que estaban participando justamente en un Yapabri que se conoce como, y son los dos mejores concursantes. Entonces la máquina les ganó, era en un juego de preguntas y respuestas, y les ganó a los concursantes, siendo más rápida, siendo más lógica, y desde ahí comienza pues todas las acciones, ¿ya? Pero no es sino hasta el 2014 que justamente se crea el caso Gottman. ¿Cuál es este caso? Pues este caso ya se desarrolla un bot. Este bot se hizo pasar por un niño ucraniano de 13 años, el cual básicamente pasa incluso la prueba de Turing, y este es desarrollado por primera vez por tres programadores. Entonces, básicamente, Gottman es el retrato de un niño ucraniano que a todas las personas que estaban en este chat eh, les engañó pensando que también uno era una persona humana. Entonces pasa la prueba de Turing y este es un caso donde ya comienzan a tener algoritmos, comenzamos a tener serie de sucesos que básicamente el chatbot comienza a administrar y a tomar información, ¿sí?
un poquito también conociendo pues toda la evolución de la producción, que es importante porque es dirigida a la producción, pues teníamos la primera revolución industrial y justamente con la máquina de vapor. Luego tuvimos la segunda revolución industrial, esto es una producción en masa usando ya la electricidad. Ya posteriormente hablamos de una tercera revolución industrial. Esta justamente habla de una revolución digital o una primera revolución informática, conociéndose y basándose en informática del Internet. Entonces, esto también es importante mencionarlo. Por último, ya hablamos de una cuarta, incluso actualmente se habla de una quinta revolución industrial, en donde pues la inteligencia artificial ya comienza a tener un patrocinio. Hablamos ya de nanotecnología, de biotecnología, de impresoras 3D, de sistemas de ciberfísicos, de informática cuántica. Entonces, esta es una parte importante porque vemos cómo en el transcurso del tiempo ha comenzado a darse toda esta evolución. Si bien es cierto, esto se da entre los 40 y 50, hay un lapsus de tiempo que se retoma en los 90 y en los 2000, ¿sí? Por otro lado, hay que entender cómo es la categoría, las categorías principales de la IA. Nosotros tenemos básicamente dos categorías, una IA que es débil, que es diseñada para realizar tareas específicas, y una IA fuerte, que justamente es la que posee la capacidad de entender y aprender cualquier tarea intelectual que se dé a un ser humano. En otras palabras, la IA débil o también conocida como IA estrecha son sistemas diseñados para realizar tareas específicos y limitados, como por ejemplo reconocimiento de voz o identificación de imágenes o traducción de idiomas como tal, ¿sí? Pero su alcance es limitado. Por otro lado, en cambio, tenemos la IA fuerte. Estos sistemas, en cambio, pueden realizar múltiples tareas y aprender de forma autónoma. Ya comenzamos a captar información, a procesar información, ¿sí? A medida que interactúan con el entorno, entonces se van alimentando de las actividades que se va realizando. La IA fuerte tiene como tener la capacidad de razonar, planificar y tomar decisiones complejas en un amplio espectro de situaciones. Entonces, y ahí vamos viendo ya un poquito las diferencias y a dónde se va enmarcando justamente pues la inteligencia artificial. Pero bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente, esta es una disciplina científica, ¿sí? Que se ocupa de crear programas informáticos que ejecuten operaciones comparables a las que se realiza la mente humana, con el aprendizaje de un razonamiento lógico. Por eso hablábamos justamente de la prueba de Alan Turing, que es pasar o hacerse pasar como una persona, dar conceptos, comenzar a procesar información y pues que alguien no se percate si es un humano o un chatbot. En este caso, la inteligencia artificial va teniendo fuerza ya en las industrias. Eh, es importante también mencionar que esto no es que desplaza, o personalmente yo pienso que no es que desplaza o quita plazas de trabajo, sino más bien uno tiene que aprender a utilizarlas para que sea un aliado y tener información de primera mano. Entonces, la, uno básicamente en las organizaciones, sean de manufactura o de servicios, tiene que tener datos. Sin datos no se puede tomar decisiones. Y es ahí cuando la inteligencia artificial puede ser un aliado rápido, efectivo y obviamente un ahorrador de eficiencia y de productividad, ¿sí? Pero bueno, ya un poquito yéndonos a campo, ¿qué diferentes IA se encuentran en diferentes entonces? Pues es un amplio espectro, ¿sí? Hablamos de salud, hablamos de prótesis que se está implementando, vamos a ver un video, un short video, un video cortito, hay asistentes virtuales, hay ya motores de búsqueda, compras online, los e-commerce despegan, y justamente la automatización, vamos a hablar un poquito de cómo es desterrable automatización de procesos, a dónde deberíamos ir, ¿sí? La ciberseguridad, todo lo que es la industria como tal, la domótica, y pues es un amplio espectro que justamente es donde, vuelvo y menciono, las personas debemos un poco irnos orientando porque debe ser un aliado. Un poquito de las tecnologías claves, ¿sí? Cuando hablamos de IA es importante identificar, así como vimos la IA fuerte y la IA débil. También es importante hablar sobre la Machine Learning y la Deep Learning y de pronto cuáles sus diferencias. A breves rasgos, pues podemos notar que la Machine Learning está más bien con un algoritmo, pero en forma de árbol, ¿sí? Entonces, son algoritmos matemáticos que permiten a las máquinas aprender imitando formas en las que aprendemos los humanos. Pero en cambio, la deep learning es un poquito más profunda, ¿sí? Forma parte del aprendizaje automático. Entonces, esa es la diferencia.
De hecho, se puede escribir como la nueva evolución de la Machine Learning. Se trata de un algoritmo automático que imita la percepción humana inspirada en el cerebro. Aquí hablamos de unas conexiones tal cual nosotros tenemos en la parte cerebral, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener unas conexiones neurológicas que imita o trata de imitar las mismas, ¿sí? Por otro lado, en cambio, tiene un árbol de pensamiento lógico. Entonces, esa es la diferencia. La una hace que sea más rápido el procesamiento de datos. Entonces, explicando de un poco de forma simple, tanto el Machine Learning como el Deep Learning imitan la forma de aprender del cerebro humano, pero su principal diferencia es pues que los algoritmos se usan en cada caso. Aunque la Deep Learning se parece más al aprendizaje humano, pues funciona como un lenguaje neuronal. En cambio, la Machine Learning acostumbra a tener un árboles de decisiones. Esa es un poco la diferencia, pero las dos se utilizan y van bastante de la mano, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de algunas aplicaciones que ya tenemos y que ustedes me van a dar la razón. Tenemos el tema de asistentes virtuales como chatbots, como lo habíamos mencionado, el tema de Tesla, para mí que va revolucionando el tema de automotriz, es decir, ya se maneja solo y tiene una serie de dispositivos que están vinculados con inteligencia artificial, la ciberseguridad, análisis predictivos, detección de correo basura, asistencia sanitaria, reconocimiento facial. Esto también es interesante. Estaba justamente en toda esta investigación viendo cómo ya, por ejemplo, en China y comienzan a imitar el tema del rostro, es decir, si es que una persona, por ejemplo, tiene alguna parálisis o pasa algo y tiene que tener alguna prótesis, comienza a imitar y almacenar los movimientos de las personas y es más fácil incluso la convivencia, ¿sí? Anuncios y noticias personalizados, o aquí en la pasada ya vamos a hablar, justamente estás hablando de algún anuncio con algún compañero y ¡pac! Te aparece justamente en Facebook, en las redes sociales, Facebook y pues todas estas redes han transformado también y trabajan con inteligencia artificial. De hecho, en WhatsApp ustedes tienen a Meta y Meta pues es justamente una red en donde ya te va lanzando información que tú necesitas y te va prediciendo un poco y te va lanzando lo que tú vas viendo en el día a día y cotidianamente, ¿sí? Esto un poquito viendo las aplicaciones. Creatividad con la IA. Entonces, aquí me parece importante también mencionar esto. Ya nosotros vamos viendo avances no solo a nivel de producción, sino también de servicios. Es decir, cuando una persona de pronto, cuando una organización no se vincula o no se sube en la ola del cambio, se queda, ¿sí? Es lo que pasó en el caso de Netflix, que le estrelló a otra empresa, y así sucesivamente. Entonces es importante tomar este tipo de tecnologías que se van viniendo y que, claro, todas las empresas grandes se van sumando porque saben la importancia. Como vuelvo y repito, en mi opinión personal, no es algo que las empresas deberían tener recelo o las personas miedo porque no es que es reemplazable, hay que saberlas utilizar y llevarlas de la mano, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, vemos Amazon y Netflix a nivel de recomendaciones personalizadas, utilizan la IA para recomendar productos o contenidos basados en la historia del usuario. Asimismo, como Spotify o Apple Music crean listas de reproducción pues personalizadas con algoritmos de IA basados en los gustos de la persona. L'Oreal me parece que es interesante en cuanto también a configuración a la medida. Permite que los clientes prueben cosméticos antes de comprarla. Vi un video también, por ejemplo, de Nike by You, que permite personalizar zapatillas con colores y materiales elegidos por el usuario. Entonces, esto genera que el usuario pueda incluso poner a su nombre o algún color y realmente es muy interesante esta plataforma. Por ejemplo, el tema de Coca-Cola Freestyle, que usa la inteligencia artificial para recomendar combinaciones de sabores en sus máquinas expendedoras, entre otros ejemplos variados, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la inteligencia artificial, que me parece un tema importante en la salud. Es decir, tenemos que buscarle ese fin humano también. Yo de lo que estaba revisando, un tema del inconveniente de la inteligencia artificial es que genera un sedentarismo mental. Nos acostumbramos o se puede acostumbrar a una persona a ingresar solo información y claro, la inteligencia artificial le arroje todo. Entonces, pensaría que el camino va por otro lado, o sea, que sea una aliada, saberla utilizar y obviamente hay un sinfín de aplicaciones justamente con inteligencia artificial, ¿ya? Una de esas es unas prótesis personalizadas. Estas prótesis son basadas pues en datos del paciente
incluso se puede hacer conexiones neurológicas con el cerebro y va lanzando los movimientos. Tenemos un video preparado antes de finalizar para que la mano comience a realizar los movimientos que se necesitan. Entonces hemos llegado ya a alcances muy grandes en tecnología y claro, de aquí a futuro se esperarán muchos adelantos más. Ya, si alguna vez alguien vio Yo Robot o algún tipo de esas películas, no duden que de aquí pues algún tiempo adelante vaya a pasar, ¿sí? Aquí algunas aplicaciones gratuitas que hay en inteligencia artificial. Nosotros tenemos de chatbots y asistentes, herramientas para texto, educación y capacitación, trabajo y producción, edición de contenidos. Entonces tenemos un sinnúmero. Como ustedes pueden ver, esto lo pueden capturar, o pediré que se suba esta información. Pero hay un sinnúmero de apps que pueden ser utilizadas y claro, la, un poco la curiosidad también de cómo utilizar estas y la necesidad de utilizarlas en el día a día, pues les puede ayudar muchísimo, ¿sí? Un poco ya entrando a materia, ¿sí? Entonces vamos a ver, como les mencionaba, me interesaba que ustedes sepan de dónde viene la inteligencia artificial, cuáles han sido sus campos de aplicación, sus pioneros, pero ya enfocados un poco en materia, nosotros tenemos la inteligencia artificial y la eficiencia en la producción y toma de decisiones. Para eso vamos a ver tres puntos brevemente de mi parte, para darle también paso a Patricio. Vamos a ver lo que es la automatización robótica de procesos, mantenimiento predictivo con inteligencia artificial y optimización de la cadena de suministro, forecasting, como les había mencionado, análisis predictivo, entre otros, ¿ya? De tendencias, perdón, análisis de tendencias, entre otros. Ahora, cabe mencionar que, claro, el tiempo es corto para hablar de pronto de más temas aplicados a la producción, pero me parece que esto es de lo más relevante. Entonces, sin más, revisemos un poquito. Cuando hablamos de procesos, pienso y que todos ya conocemos la palabra procesos, conjunto de entradas y salidas que se interactúan entre sí, con controles, objetivos, indicadores, recursos, etcétera, ¿ya? Nosotros, al final del día, lo que queremos ser en nuestras industrias o en nuestros sectores es ser más productivos. Al querer ser más productivos, necesariamente tenemos que primero diagramar, estandarizar y tener controlado nuestros procesos. Después vamos a un paso más adelante que es una modelación de procesos y una minería de procesos. Y ahí es donde ya ingresa una palabra que se empata mucho con la inteligencia artificial, que es una automatización robótica de procesos, que es un RPA. Sí, Robotic Process Automation. Entonces, el RPA es una tecnología que usa robots de software para automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas dentro de un sistema digital. Entonces, estos robots básicamente lo que quiero decir es que imitan pues acciones humanas en una computadora, como integrar datos en un sistema, extraer información documental, realizar cálculos, enviar correos electrónicos, entregar aplicaciones. Entonces, por ejemplo, un robot de RPA puede procesar facturas automáticas extrayendo datos y registrándolos en un RP, ¿sí? Sin intervención humana. Entonces, vuelvo y repito, pero alguien debe también tener el control de este robot. No es que yo lo coloco y lo dejo ahí al libre albedrío, sino la persona que de pronto tenía el conocimiento de cómo manejar